Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de historia. Soy Yani, para los que faltaron la semana antepasada. Los voy a acompañar en la clase de historia y vamos a ir repasando un poquito lo que vimos la semana pasada para poder avanzar en lo que ya sería el siglo XX, principalmente la Guerra Fría. Entonces vamos a revisar. No sé si se escucha bien, no se escucha. A ver, revisemos un poquito. Bueno, la semana antepasada, vimos un poco de en qué consistió la Segunda Guerra Mundial, que la denominamos como una guerra total, el mundo en 2 bloques, ¿no es cierto? Teníamos por una parte el eje y por otra parte los aliados, quienes fueron invadiendo diferentes ciudades a través de una nueva técnica que se llama la técnica de la guerra relámpago. A diferencia, dijimos entonces, de la Primera Guerra Mundial, que eran principalmente una guerra de trincheras, ¿ya? Otra de las características fundamentales que mencionamos fue la destrucción de las ciudades y de la sociedad civil. Si anteriormente las guerras consistían en enfrentamientos que se desarrollaban en espacios más bien militares o donde no haya sociedad civil, en la Segunda Guerra Mundial las ciudades y la concentración de personas dio paso a multitudinarias muertes, accidentes, heridos, lo que terminó carcomiendo un poco la esperanza y la paz de las diferentes ciudades, principalmente europeas. ¿Cómo termina todo esto? Todo esto termina en la creación de las Naciones Unidas, la ONU, la que será fundamental para comprender un poco los diferentes conflictos internacionales del posterior al siglo XX, o sea, finalizado el siglo XX y principio hasta el día de hoy, incluso sigue funcionando la ONU. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy día, que es la clase número 19, veremos el mundo en la segunda mitad del siglo XX, desde 1945 hasta 1991. Y los objetivos que tenemos son 2 principalmente. El primero es la descripción de las principales características de la Guerra Fría, el enfrentamiento de los bloques de poder en distintas esferas y escenarios, y la proliferación de las armas nucleares y el miedo de los ciudadanos. Y 2, la caracterización de las principales transformaciones sociales en el mundo de la posguerra, prosperidad económica y estado de bienestar, expansión de los medios de comunicación de masas, transformación del rol social de las mujeres y los jóvenes, y la emergencia de las minorías que demandan por sus derechos. Entonces, avancemos. Una de las características fundamentales al finalizar la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la polarización que se genera internacionalmente, en toda la orbe. Entonces, en esta imagen mostramos que, por un lado, tenemos a Estados Unidos y al modelo capitalista, y por el otro lado tenemos a la URSS, representante entonces del modelo comunista, quienes van a generar una especie de países que se van a llamar la esfera comunista o la esfera capitalista, ¿ya?
Recordemos que los triunfadores fueron ambos países, pero que van a funcionar como diferentes bloques. Pasemos a la... Entonces, esta gran separación que va a haber, que generalmente se relaciona con el mundo occidental, el modelo capitalista o democrático se va a llamar, y el modelo oriental como un modelo comunista, ¿ya? O federal. Ahora, estos modelos van a estar divididos principalmente por lo que se va a denominar una cortina de hierro, que si bien se habla de un concepto más bien imaginario, va a tener una representación material súper importante que la vamos a ir viendo. Entonces, como mencionaba anteriormente, por un lado tenemos el capitalismo representado en Estados Unidos y por el otro lado el comunismo representado por la Unión Soviética. Uno de los hechos importantes al finalizar la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la invasión y la división de Alemania y en específico de Berlín, ¿ya? Recordemos que los países que fueron triunfantes en la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, fue Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Entonces, en estos 4 países se divide Alemania y en específico Berlín. Veamos el mapa. En esta zona, entonces, en la zona de acá, tenemos la división de estos cuatro países. Tenemos el sector soviético, el sector británico, el sector francés y el sector estadounidense, que es el europeo. Ahora, dentro del sector soviético está Berlín, que es la capital. Como Berlín es la capital y la discusión entre los 4 países dice relación con que no podemos otorgarle la capital a una sola persona porque generalmente la capital es el centro del comercio, del centro político, etc. Por lo tanto, es muy importante también tener un control sobre ese lugar. ¿Y qué es lo que se hace? Se divide, a su vez, Berlín, que es este pedacito que está acá, y que lo vemos acá seccionado en 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo eso rosado que está por ahí pertenece a la ocupación soviética, pero hay un pedacito francés, un pedacito británico y un pedazo estadounidense. En este sentido, esta línea que está acá va a dividir Rusia, la Unión Soviética, perdón, del sector aliado a el capitalismo y las políticas estadounidenses. ¿Okay? Entonces, las características de la Guerra Fría, se llama Guerra Fría porque no hay enfrentamientos directos en Europa, se va a caracterizar por, primero por la definición entre estas 2 superpotencias, ¿ok? El plan Marshall consiste en un plan de apoyo económico que se le da a todos los países de Europa, de la órbita de Estados Unidos, apoyando de alguna manera todo el quiebre y todo el gasto económico que fue la Segunda Guerra Mundial. A su vez, la URSS crea la Cominform, que también es parte de este apoyo económico, ¿ya? Antes de esto, tenemos la doctrina Truman por parte de Estados Unidos. La doctrina Truman, ¿a qué dice relación? La doctrina Truman dice relación a posicionarse dentro del mundo como una superpotencia democrática y capitalista. Se ocupan esos términos, ¿ya? Entonces, se distancia de esta órbita más bien comunista. Luego tenemos que este plan Marshall pasa a la Organización Europea de la Cooperación Económica, la OSCE. Y a su vez, paralelamente en este bloque comunista, se crea la Comecon, el Consejo de Asistencia Económica Mundial, ¿ya? Ahora, si bien tenemos resuelto más o menos el tema económico, tenemos que pensar cómo resolvemos el tema de seguridad y militar para apoyar los diferentes bloques. Tenemos entonces que desde el bloque capitalista
Se genera la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico, donde van a ir sumándose distintos países para conformar un apoyo capitalista. Y posteriormente, en respuesta a la creación de la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia, que el Pacto de Varsovia funciona de igual manera, solo que en el bloque y en la órbita comunista, que es principalmente al este. ¿Ok? Ahora, dentro de esto que se va a denominar coexistencia pacífica, repito, se llama coexistencia pacífica porque no hay enfrentamientos bélicos directamente, pero hoy día se dice, se menciona, y bueno, lo más probable es que pueda salirle en la PSU, que estos conflictos directos más bien se trasladaron al tercer mundo. Entonces, si bien no vamos a tener un enfrentamiento como en la Segunda Guerra Mundial, que se caracteriza por las guerras en la sociedad civil o en las ciudades, sino más bien en África, por ejemplo, ocurren diferentes procesos de descolonización, o también en América Latina. Vamos a ver, o ya vieron, no estoy muy segura, el tema que ocurre acá con los enfrentamientos militares también entre un bloque comunista y un bloque capitalista. Entonces, en ese contexto vamos a tener diferentes hitos, ¿ya? Por una parte va a estar la guerra de Corea, que es desde 1950 hasta 1951. En este sentido, la guerra de Corea lo que dice relación es más bien con la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur, que hasta el día de hoy nosotros podemos observar en las noticias que de vez en cuando hay distintos enfrentamientos, ¿ya? Una Corea del Norte que va a representar el ala capitalista, aliado a Estados Unidos, y una Corea del Sur que va a ser, que va a defender entonces la órbita comunista, ¿ya? Estas guerras de Corea y las diferentes guerras que nosotros vamos a ver en este periodo, en el periodo de Guerra Fría, van a estar caracterizadas por la intervención extranjera. Entonces, tenemos una guerra en Corea del Norte y del Sur, pero que en el norte va a ser apoyada por la Unión Soviética y en el sur va a estar apoyada constantemente por Estados Unidos. Y eso se va a observar alrededor de todo este proceso, hasta 1990. ¿Ya? Otro de los hitos bastante importantes, y este yo diría que es el más relevante de la época, de lo que se denomina la coexistencia pacífica y la Guerra Fría, es la construcción del muro de Berlín. Entonces, si recuerdan, cuando vimos el mapa, vamos a retroceder un poquito, Alemania se había dividido en 4 potencias, pero a su vez teníamos a Berlín dividido, ¿ya? Como todo este sector era soviético, para que las personas pudieran acceder a un mundo, a un mundo capitalista y a su vez también viajar desde diferentes sectores, imagínense que esto es una ciudad, como fuese Santiago, y yo requiero viajar de la Florida a Maipú, por ejemplo. Tenía que ir cruzando los diferentes sectores. Es una sociedad, una cultura que está dividida, ¿ya? Para que la Unión Soviética no tuviese fuga de personas de sociedad civil, fue construyendo de a poco una muralla en todo este sector que se llama entonces la muralla, el muro de Berlín. ¿Ok? Esa construcción, que lo que tiene que quedar muy claro es que fue hecha para que las personas que viviesen en la Unión Soviética no tuvieran la fuga al sector capitalista. ¿Ok? No se fugaran. Entonces, sigamos avanzando. El muro de Berlín se empieza a construir en 1961, forjando lo que yo les mencionaba que era la cortina de hierro, que si bien la cortina de hierro representa un concepto más amplio, se materializa entonces en esta línea divisoria, ¿ya? Otra de las características fundamentales que se ve tanto en historia de América Latina como en historia mundial es la crisis de los misiles en Cuba. Y acá yo les puse un mapita que es súper conocido, este mapa, pero que a la vez es súper representativo de lo que significa, porque muchas veces nosotros podríamos pensar de que Cuba, si bien es latinoamericano,
hay una distancia geográfica de Estados Unidos, etc. Pero la verdad es que la parte de Miami de Estados Unidos queda al lado prácticamente de Cuba. Miren, acá se observa. Acá tenemos Miami y acá tenemos Cuba. ¿Ya? Pensemos que la revolución cubana ya había ocurrido y Cuba ya se había establecido como un gobierno comunista bajo el gobierno de Fidel Castro. ¿Ya? ¿Qué se le llama a la crisis de los misiles? La crisis de los misiles se llama a la instalación de misiles mirando a Estados Unidos en 1962. ¿Qué importancia tiene esto? Porque podríamos decir, ok, no sé, Estados Unidos también ha podido intervenir en otros países. Tiene importancia porque hay una constante amenaza de un mundo a otro mundo de las diferentes, bordeando entonces la guerra mundial. Esto va a repercutir fuertemente en el miedo y el modo de vivir de las personas. Porque lo que significó entonces la puesta de los misiles significó también la propagación de un odio hacia la órbita comunista. ¿Ok? Sin embargo, estos misiles rápidamente fueron retirados, pero se menciona en los diferentes textos de historia que esta crisis de los misiles pudo haber terminado en una tercera guerra mundial. Ya recordemos que la bomba atómica había estado en 1945 recién, se empezaban a ver las primeras destrucciones de la bomba y había un gran miedo a las diferentes bombas atómicas o las guerras ya no militares, sino que químicas que pudieran existir en el mundo. ¿Ya? Y como acá estamos tratando más bien los temas relativos al tercer mundo, a lo que se ha denominado tradicionalmente como el tercer mundo, tenemos la Alianza para el Progreso, que se ve en Historia de Chile, recuerden. Y la Alianza para el Progreso va a ser el programa que estalla, o sea, que desarrolla Estados Unidos para poder frenar el avance del comunismo en América Latina. Entonces, esta Alianza para el Progreso nace a partir de la Revolución Cubana. ¿Ok? Por eso entonces en Chile, por ejemplo, tenemos esta Alianza para el Progreso que se desarrolla principalmente en el gobierno de Frei, con la reforma agraria, con los procesos de alfabetización, etc. Ya financiado por Estados Unidos. La Alianza para el Progreso, entonces, si nosotros podríamos encontrar un símil con Europa, sería el Plan Marshall, que es un apoyo económico, pero que tiene el objetivo claramente de frenar el avance del comunismo. ¿Ya? Si bien tenemos estos dos bloques que son relevantes en torno al ejercicio político que ejercen en la población, o sea, a cómo van a vivir y van a ser apoyados por la sociedad civil, hay diferentes crisis que se ven tanto en el ámbito del capitalismo como en la esfera del comunismo, de Estados Unidos principalmente y de la URSS. Y estos procesos, estos hitos y guerras, va a ser primero la guerra de Vietnam, que es una guerra que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado o visto imágenes. Es súper fácil encontrar algunos videos, algunos documentales sobre la guerra de Vietnam. ¿Ya? Así que si pueden revisar diferentes videos sería fantástico. Yo creo que siempre que cuando uno ve un video, queda mucho más grabado lo que uno podría entender así solo leyéndolo. Entonces la guerra de Vietnam va a ser una guerra que va a tener una instalación de las fuerzas estadounidenses, pero que a su vez va a resistir, la sociedad civil estadounidense va a resistir a esta guerra. ¿Ya? Recordemos que en la guerra de Vietnam Estados Unidos se va a ver superado y va a retirar sus fuerzas, siendo victorioso entonces el pueblo vietnamita. Y por otra parte tenemos la primavera de Praga, lo que se denomina la primavera de Praga, en Checoslovaquia. A ver, espérenme un segundito. Miren, me preguntan
Después vamos a ver las preguntas, ¿ok? Mejor, porque estaba súper buena la pregunta que tú realizas, pero vamos a verla después. Entonces, la primavera de Praga va a ser una resistencia que va a ser el pueblo de Checoslovaquia. Yo me acuerdo que cuando yo revisaba esto, la primavera de Praga, yo no lo entendía muy bien, porque decía, ¿cómo una órbita comunista va a hacer protesta contra otro grupo comunista? Y la verdad es que después fui entendiendo un poco que hay diferentes maneras de entender y de ejercer un pensamiento político. Vamos a decir entonces que tanto Estados Unidos como... A ver, espérenme un segundo, creo que me dicen que no se escucha muy bien. A ver, si me pudieran ayudar de arriba, parece que el micrófono está corrido. Bueno, ya, les contaba entonces que yo no entendía muy bien cómo podían chocar dos países que eran de un mismo pensamiento político. Y esto tiene que ver con que principalmente la URSS ejercía un dominio muy potente, ¿ya? Muy potente. ¿Qué quiere decir esto? Que era lo que se denomina como una ortodoxia marxista, ¿ya? Donde no daba cabida, por ejemplo, a las particularidades de cada pueblo, de cada cultura, de cada estado. Ya la independencia era bastante pequeña. Entonces, lo que ocurre es que Checoslovaquia, en esa represión y en ese modo de ejercer de manera ortodoxa la política, se rebela. ¿Y en qué termina esta rebelión? En una intervención seca militar de parte de la URSS en Checoslovaquia, lo que termina entonces mostrándole al mundo que la URSS también interviene militarmente en todos los países, ¿ok? Y no da cabida un poco para las independencias que puede ocurrir en cada lugar. A ver, sigamos. Una de las características sociales súper fuerte tiene que ver con el creciente miedo a las bombas atómicas, ¿no es cierto? Yo les coloqué ahí una fotografía de una familia que andaba con una máscara. Estas fotografías son súper comunes, se pueden observar en internet, y es salir de la Segunda Guerra Mundial, del desastre, y estar en una tensión constante entre dos superpotencias. Esto va a repercutir fuertemente en la población civil, quien va a mantener un creciente miedo por esta bomba, por las guerras atómicas, por las guerras nucleares principalmente, ¿ya? Por la posible guerra nuclear, lo que finalmente terminaría destruyendo todo el mundo. Sin embargo, vamos a denominar que comienza a surgir un concepto que vamos a denominar el estado de bienestar. ¿Qué características tiene este estado de bienestar? Tiene características en que va a ir entremezclando diferentes tipos de economías. Va a terminar siendo una economía mixta, entonces el Estado va a proveer de asuntos básicos como la salud o la educación, pero va a mantener un mercado que se va a autosustentar de alguna manera por esta idea de la mano negra del mercado, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a tener unas economías crecientes en un estado de bienestar bajo la idea capitalista, pero que el Estado va a subsidiar ciertos derechos básicos de la sociedad. Seguimos. Bueno, esto es lo que les mencioné anteriormente, que es el miedo entonces a una guerra nuclear, que va a caracterizar el primer periodo, sobre todo yo diría, posterior a la Segunda Guerra, o sea, desde 1945 hasta 1955, 60, yo creo que va a ser una de las características principales de la sociedad europea, principalmente. Y, bueno, para ir terminando, y no menor, porque esto suelen preguntarlo bastante en la PSU, tiene que ver con los nuevos surgimientos de los movimientos sociales y las demandas que empiezan a aparecer ya, no solo desde la órbita comunista o desde la órbita capitalista. ¿Y a qué me refiero principalmente? Me refiero a el
el movimiento de lo que se llama la Revolución de las Flores, ¿no es cierto? Yo les había mencionado anteriormente que el pueblo estadounidense había rechazado de alguna manera la guerra de Vietnam, y este rechazo se gesta con una fuerza importante en lo que se va a denominar el movimiento de los hippies, ¿ya? Si bien nosotros tenemos ideas relativas a que el hippismo se relaciona, claro, con las flores, con la marihuana, con la droga, con la música, con el rock, hay toda una idea de una contracultura que va a reaccionar a esta cultura capitalista y que va a poner a los jóvenes principalmente como actores fundamentales dentro de la sociedad política. Ya no son jóvenes que están aparte, que se dedican, no sé, que se ven como niños, como caricaturizados, ¿no es cierto? Sino que van a ser jóvenes que van a demostrar que tienen un poder sobre las decisiones de los estados y que de alguna manera este poder se manifiesta en una contracultura, en protestas, etc. Son los primeros movimientos entonces juveniles y políticos que se comienzan a ver mundialmente, ¿ya? También tenemos dentro de este concepto de la juventud, del surgimiento de nuevos movimientos juveniles, tenemos el Mayo francés o el Mayo 68, que también surge a partir de diferentes demandas universitarias, pero que prontamente estos universitarios se comienzan a aliar con los obreros y van a ir demandando nuevas ideas de mundo, y que finalmente esto va a terminar en estados de represión y prohibición, por ejemplo, de los partidos comunistas en Francia, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los grupos juveniles, pero por otro lado vamos a tener el surgimiento de movimientos feministas. En el siglo XX tenemos los movimientos feministas, la primera oleada, la segunda oleada, etcétera, que van entonces a comenzar a demandar derechos civiles. Esas son las primeras demandas feministas que aparecen. Los derechos a voto, eso es fundamental. De hecho, en Chile, la primera vez que pueden acceder a votar, no es el voto universal, pero que pueden acceder a votar, es en 1957 las mujeres, ¿ya? De ahí comienza a existir una serie de movimientos feministas que van a dar cuenta de cómo entonces todos los sujetos van a ir moviéndose un poco para alzar la voz y ser representativos de las decisiones culturales, políticas y sociales que se viven en el mundo. Para esto, y para también la defensa de estos dos bloques, va a ser fundamental los medios de comunicación masiva, ¿ya? Tenemos la radio, la televisión, los pósters, los videos también, o sea, videos en tanto cine. Recordemos que ese era el modo un poco de audiovisual que se tenía en esa época para poder reproducir y dar a conocer qué es lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Los medios de comunicación masiva van a estar mediados completamente por las coyunturas de diferentes países, ¿ok? Entonces los medios de comunicación masiva, si ustedes buscan, incluso se han hecho distintos libros de los pósters, por ejemplo, que ocupó Estados Unidos apoyando la guerra de Vietnam. No sé si recuerdan esa imagen como del tío Sam, que es este hombre con un gorro con la bandera estadounidense, que va a apoyar entonces este proceso y este apoyo a la órbita capitalista, ¿ya? Los medios de comunicación masiva van a ser fundamentales en relación a la política y a los diferentes contextos sociales que vive el mundo. Y acá yo les puse diferentes fotografías que dan cuenta de eso. Por ejemplo, tenemos a Simone de Beauvoir. Simone va a ser una de las líderes feministas, con uno de los textos más importantes en torno a las oleadas feministas, la primera oleada feminista, que va a ser el segundo sexo, ¿ya? Tenemos la imagen de hippies protestando, que es como hacer el amor, no la guerra, ¿no es cierto? Acá tenemos una propaganda estadounidense mostrando cómo los pulpos del comunismo se van a apoderar del mundo.
Y tenemos una protesta de los jóvenes del mayo del 68 en Francia. ¿Ya? Ahora vamos a revisar algunos ejercicios. Ojalá puedan ir participando para que sea un poquito más dinámico este tema. Y vayan poniendo las preguntas por mientras, si tienen dudas, para que al finalizar la clase yo las coloque. Hay una pregunta muy buena que la voy a colocar al final, pero vayan pensando qué cosas les queda un poquito en el aire, qué cosas podríamos profundizar incluso, porque recuerden que estos son grandes conceptos, grandes periodos donde ocurren muchas situaciones, pero que hay que ir resumiendo lo más relevante que podríamos entender de la prueba PSU. De hecho, es más, muchas veces los elementos como la guerra de Vietnam o la guerra en Corea no se preguntan directamente, sino que tienen que ver más bien con alternativas. Lo que se pregunta más bien directamente es esto de las órbitas mundiales y cómo estas órbitas pelean entre sí en un enfrentamiento que no es directo. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.